¿Alguna vez has escuchado sobre el ángel gigante que casi destruyó Jerusalén? ¿O la historia de un profeta que corrió más rápido que un carro de guerra? ¿Sabías que en la Biblia hay mención de teletransportación? Estas son solo algunas de las historias que vamos a explorar en esta serie. La Biblia es un libro lleno de relatos asombrosos, y muchas de sus historias desafían toda explicación lógica. Si creías conocer todo sobre las Escrituras, prepárate, porque estas historias no solo te sorprenderán, sino que también podrían cambiar la forma en que ves la narrativa bíblica. Acompáñanos en este viaje por 5 de los relatos más impresionantes que probablemente nunca habías notado. 1. El ángel gigante que estuvo a punto de destruir Jerusalén. Esta historia ocurre en 1 Crónicas, capítulo 21. Todo comienza cuando Satanás incita al rey David a hacer un censo del pueblo de Israel. Aunque el comandante del ejército, Joab, le advierte que esto no es una buena idea, David persiste y lleva a cabo el conteo. Sin embargo, una vez que el censo se completa, el rey se da cuenta de que ha cometido un grave error y se arrepiente ante Dios. Dios, en respuesta, le da a elegir entre 3 castigos: 3 años de hambruna, 3 meses de ataques enemigos, 3 días. De la espada del Señor David, confiando en la misericordia de Dios, elige la tercera opción. Como resultado, una terrible plaga se desata sobre Israel, cobrándose la vida de 70,000 hombres. Pero la situación se vuelve aún más aterradora cuando Dios envía a un ángel con la misión de destruir Jerusalén. La Biblia describe a este ángel como una figura colosal. David miró hacia arriba y vio al ángel del Señor, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén. 1 Crónicas 21:16. Imagínate la escena. Un ser celestial gigante, con una espada en la mano, flotando entre el cielo y la tierra, listo para destruir la ciudad. En el último momento, Dios se compadece y le dice al ángel que detenga su destrucción. La plaga cesa cuando David construye un altar y ofrece sacrificios en la era de Araúna. Este lugar más tarde se convertiría en el sitio del templo de Jerusalén. Este pasaje no solo destaca la justicia divina, sino también la misericordia de Dios. Además, nos presenta la imagen de un ángel con un poder inconcebible, algo que rara vez se menciona en las enseñanzas comunes. 2. El hombre con supervelocidad. Cuando pensamos en habilidades sobrehumanas, nos vienen a la mente personajes de películas y cómics. Pero lo que pocos saben es que la Biblia menciona un caso de velocidad extraordinaria. En 1 Reyes, capítulo 18, encontramos a Elías, un profeta que acababa de presenciar uno de los milagros más impresionantes: el fuego de Dios cayendo sobre un altar para demostrar su poder ante los profetas de Baal. Después de esta victoria espiritual, Elías le dice al rey Acab que se prepare, porque una gran lluvia está por venir. El rey monta en su carro y parte hacia Jezreel, pero lo que sucede después es completamente inesperado. Y la mano del Señor vino sobre Elías, quien, ciñéndose la cintura, corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. 1 Reyes 18:46. Para poner esto en contexto, la distancia entre el Monte Carmelo y Jezreel es de aproximadamente 25 kilómetros. Acab iba en un carro tirado por caballos, que en ese tiempo era un medio de transporte rápido. Sin embargo, Elías, fortalecido por el poder de Dios, corrió más rápido que los caballos del rey y llegó antes que él. Imagina a alguien corriendo a una velocidad sobrehumana, superando a un carruaje real. Este evento demuestra que cuando Dios interviene, lo imposible se vuelve posible.
Además, refleja la disposición de Elías para servir a Dios con todo su ser, sin importar los desafíos físicos. Conclusión, estas son solo dos de las historias que exploraremos en esta serie. Hasta ahora, hemos visto un ángel gigantesco al borde de destruir una ciudad entera y un profeta que corrió a una velocidad que desafía las leyes de la física. Pero esto es solo el comienzo. En la siguiente página descubriremos más relatos sorprendentes que probablemente nunca habías notado en la Biblia. El joven profeta y su trágico destino. Imagina recibir un mensaje directamente de Dios, cumplirlo con éxito y justo cuando crees que todo ha terminado, desobedecer sin darte cuenta, solo para enfrentar una consecuencia fatal. Eso es exactamente lo que le ocurrió a un joven profeta en una de las historias más desconcertantes del Antiguo Testamento. Esta historia, que se encuentra en 1 Reyes 13, comienza cuando un profeta anónimo, conocido simplemente como el hombre de Dios, es enviado por el Señor con una misión muy específica: condenar el altar que el rey Jeroboam había construido para la adoración de dioses falsos. Cuando llega el profeta, proclama un mensaje impactante: un futuro descendiente de la casa de David, llamado Josías, destruirá el altar y ejecutará a los sacerdotes paganos que lo usan. Como prueba de que su profecía es real, el altar se parte en dos en ese mismo instante. El rey Jeroboam, furioso, ordena que arresten al profeta, pero en el momento en que extiende su mano para dar la orden, su brazo se paraliza y queda rígido. No puedes moverlo. En pánico, el rey le ruega al profeta que ore por él, y después de su intercesión, el brazo del monarca es restaurado. Sorprendido por lo que acaba de presenciar, Jeroboam invita al profeta a su palacio para ofrecerle comida y recompensa. Pero aquí viene lo importante. El profeta rechaza la invitación porque Dios le dio instrucciones muy claras. No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por el que viniste. 1 Reyes 13:9. El profeta sigue el mandato divino y se marcha por otro camino. Pero entonces aparece un nuevo personaje en la historia, un anciano profeta que vive en la misma región. Una mentira con consecuencias mortales. Cuando el anciano profeta se entera de lo que ha sucedido, decide engañar al joven profeta. Monta en su asno, lo alcanza en el camino y le dice algo que cambiará su destino para siempre. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por mandato del Señor diciendo: tráelo de vuelta contigo a tu casa para que coma y beba. 1 Reyes 13:18. Pero el versículo añade un detalle aterrador. Le estaba mintiendo. El joven profeta cree la mentira y regresa con el anciano. Se sientan a la mesa, comen juntos. Y en ese preciso instante, Dios le habla al anciano profeta y le entrega un mensaje aterrador. Porque has desobedecido la palabra del Señor y no has guardado el mandamiento que tu Dios te ordenó. Tu cadáver no llegará al sepulcro de tus padres. 1 Reyes 13, 21, 22. El joven profeta termina su comida y se marcha en su asno. Pero en el camino aparece un león y lo mata. Sin embargo, lo más extraño es lo que sucede después. El león no se viene el cadáver. El asno no huye ni es atacado. Ambos, el león y el asno, se quedan parados junto al cuerpo del profeta como si esperaran a que alguien los viera. La noticia llega rápidamente a la ciudad y el anciano profeta, al enterarse, va a recoger el cuerpo del joven. Lo lleva a su casa y lo sepulta en su propio sepulcro, lamentando: «Ay, hermano mío». Antes de morir, el anciano profeta da instrucciones para que cuando él muera sea enterrado junto al joven profeta. ¡Qué ironía! El mismo hombre que lo engañó terminó honrándolo en la muerte. ¿Qué significa esta historia? Este relato plantea preguntas difíciles. ¿Por qué Dios permitió que el joven profeta fuera engañado? ¿Por qué el anciano profeta mintió
y luego recibió un mensaje real de Dios? Hay varias interpretaciones, pero una de las más comunes es que esta historia sirve como advertencia. Incluso si alguien parece ser un hombre de Dios, su mensaje debe ser probado contra la palabra de Dios. El joven profeta cometió el error de escuchar la voz de un hombre en lugar de obedecer directamente lo que Dios le había dicho. Y la consecuencia fue fatal. Esta historia es un recordatorio de que la obediencia parcial no es suficiente y que debemos tener discernimiento cuando alguien afirma hablar en nombre de Dios. Conclusión: hasta ahora hemos explorado un ángel gigante que casi destruye Jerusalén, un profeta con supervelocidad y ahora una historia de engaño, desobediencia y justicia divina. Pero aún hay más. En la siguiente entrega exploraremos un evento misterioso en el Nuevo Testamento: la teletransportación de Felipe y otros casos en los que el espacio y el tiempo parecen haber sido alterados por el poder de Dios. Milagros en el espacio-tiempo. Los casos de teletransportación en la Biblia. Cuando pensamos en teletransportación, lo asociamos con ciencia ficción, viajes espaciales o tecnología futurista. Pero lo que pocos saben es que la Biblia menciona eventos en los que personas fueron trasladadas de un lugar a otro de manera inexplicable. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el caso de Felipe, un discípulo de Jesús que desapareció en un lugar y reapareció en otro de forma instantánea. Felipe y el misterio de la teletransportación. Esta historia se encuentra en Hechos 8, 26, 40 y ocurre después de que la iglesia primitiva comenzará a expandirse más allá de Jerusalén. Felipe recibe una instrucción divina. Debe dirigirse a un camino desierto entre Jerusalén y Gaza. Allí encuentra a un importante funcionario etíope, quien estaba leyendo el libro del profeta Isaías, pero no entendía su significado. Felipe se acerca, le explica las Escrituras y le habla sobre Jesús. El etíope, convencido, decide bautizarse en un río cercano. Pero justo después de salir del agua, sucede algo increíble. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pues siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando por allí, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hechos 8:39-40. Felipe desapareció de un momento a otro y reapareció en Azoto, a unos 30 kilómetros de distancia. No tomó un barco, no viajó a pie, simplemente fue arrebatado y transportado por el Espíritu de Dios. Este relato es uno de los eventos más enigmáticos del Nuevo Testamento y plantea preguntas fascinantes. Fue llevado a través de una dimensión que desconocemos. ¿Fue este un caso de teletransportación divina? ¿Podría haber más casos como este en la Biblia? Sorprendentemente, la Biblia menciona otros eventos que parecen involucrar desapariciones y reapariciones sobrenaturales. Otros posibles casos de teletransportación en la Biblia 1. Ezequiel y los viajes en el Espíritu. En el libro de Ezequiel encontramos varias referencias a este profeta siendo transportado por el Espíritu de Dios a diferentes lugares. Por ejemplo, en Ezequiel 3, 12, 15, el profeta dice que fue llevado en el Espíritu desde su lugar hasta donde estaban los exiliados en Tel Aviv. No menciona caminar ni viajar esencialmente, sino que simplemente fue trasladado allí. Más adelante, en Ezequiel 8:3, describe que una mano lo tomó por el cabello y lo llevó hasta Jerusalén en una visión. ¿Fue solo una experiencia espiritual o realmente fue movido básicamente? 2. Elías y sus desapariciones misteriosas. El profeta Elías es otro personaje rodeado de eventos extraños.
En 1 Reyes 18:12, el siervo de Abdías menciona que Elías solía desaparecer porque el Espíritu del Señor lo llevaba a otro lugar. Esto sugiere que las personas de su época ya estaban familiarizadas con este tipo de fenómenos y sabían que Dios podía trasladar principalmente a alguien. Pero la desaparición más impactante de Elías ocurre al final de su vida. En 2 Reyes 2:11 es llevado al cielo en un carro de fuego, desapareciendo de la tierra sin dejar rastro. ¿Qué nos enseñan estos relatos? Aunque no podemos explicar exactamente cómo ocurrieron estos eventos, lo que queda claro es que Dios tiene el poder de alterar el espacio y el tiempo de maneras que no comprendemos. Estos relatos nos desafían a expandir nuestra percepción de lo que es posible y nos muestran que el poder de Dios no está limitado por las leyes físicas que conocemos. Conclusión: hasta ahora hemos explorado historias sorprendentes. Un ángel gigante al borde de destruir una ciudad, un profeta con supervelocidad, un hombre que fue engañado por otro profeta y terminó devorado por un león, y ahora casos de teletransportación en la Biblia. Pero la serie aún no termina. En la próxima página hablaremos de un relato aterrador, cuando los cadáveres volvieron a la vida en Jerusalén. Los muertos que resucitaron y caminaron por la ciudad. Las historias de resurrección en la Biblia no son algo nuevo. Conocemos la resurrección de Lázaro, la del hijo de la viuda de Sarepta y, por supuesto, la de Jesús. Pero hay un evento en particular que muchas personas desconocen: el momento en que múltiples cadáveres volvieron a la vida y caminaron por Jerusalén. El día en que se abrieron los sepulcros. Este evento está registrado en Mateo 27, 50, 53 y ocurre justo después de la muerte de Jesús en la cruz. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se descubrieron a muchos. Este pasaje describe una serie de eventos impactantes. Un gran terremoto sacudió la tierra. El velo del templo se rasga en dos, un evento simbólico y significativo. Los sepulcros se abren y muchos muertos resucitan. Después de la resurrección de Jesús, estos muertos entran en Jerusalén y son vistos por muchas personas. Este relato es único en la Biblia. No se menciona en los otros evangelios, y Mateo no da más detalles sobre quiénes fueron estos resucitados ni qué sucedió con ellos después. ¿Quiénes eran los muertos que volvieron a la vida? El texto dice que eran los santos, lo que sugiere que eran personas piadosas que habían muerto antes de la crucifixión de Jesús. Esto plantea muchas preguntas. ¿Qué hicieron después de resucitar? ¿Volvieron a morir más tarde o ascendieron al cielo? ¿Qué pensaron las personas que los vieron caminando por la ciudad? No hay respuestas claras, pero la historia nos deja con una imagen impactante y casi apocalíptica. Cuerpos que resucitan, salen de sus tumbas y caminan por Jerusalén. Otros casos de muertos que volvieron a la vida. La Biblia menciona varias resurrecciones, pero ninguna ocurre de forma masiva como en Mateo 27. Algunos otros casos famosos son: 1. El ejército de esqueletos en Ezequiel 37. En esta visión profética, Ezequiel ve un valle lleno de huesos secos. De repente los huesos comienzan a juntarse, se cubren de carne y piel, y Dios sopla vida en ellos. Este evento, aunque simbólico, es una de las imágenes más impactantes de toda la Biblia. 2.
La resurrección de un hombre al tocar los huesos. De Eliseo en 2 Reyes 13, 20, 21. Un grupo de hombres estaba entrando a alguien cuando vieron que se acercaban enemigos. En su prisa, arrojaron el cadáver en la tumba del profeta Eliseo. En cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso de pie. Este relato sugiere que el poder de Dios puede manifestarse incluso a través de los restos de un profeta. ¿Por qué estas resurrecciones son importantes? Estos eventos no solo son fascinantes, sino que también refuerzan un mensaje central de la Biblia. Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. La resurrección es un tema recurrente en las Escrituras, y cada una de estas historias anticipa el evento más importante de todos, la resurrección de Jesús. Sin embargo, la masiva resurrección en Mateo 27 sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Cómo reaccionó la ciudad al ver a los muertos caminando entre ellos? Aunque no tenemos todas las respuestas, esta historia es, sin duda, una de las más asombrosas y poco conocidas de la Biblia. Conclusión: hemos explorado historias increíbles, un ángel gigantesco con poder destructivo, un profeta con velocidad sobrehumana, teletransportación en la Biblia y ahora un evento que parece sacado de una película de zombies, la resurrección masiva en Jerusalén. Pero la serie aún no termina. En la última entrega veremos una de las historias más extrañas de toda la Biblia, cuando un rey fue devorado vivo por gusanos en un instante. El rey que fue devorado por gusanos en un instante. Hemos visto eventos extraordinarios en esta serie. Un ángel gigante con una espada, un profeta con velocidad sobrehumana, teletransportación en la Biblia y la resurrección masiva de muertos. Pero ahora llegamos a una de las historias más impactantes y macabras de las Escrituras. El rey que murió de una manera espantosa, devorado vivo por gusanos. Herodes Agripa I, el rey que se creyó un dios. Esta historia se encuentra en Hechos 12, 20, 23. Herodes Agripa era el rey de Judea y había ganado el favor del pueblo al perseguir a los cristianos. De hecho, fue él quien mandó ejecutar al apóstol Santiago, hermano de Juan, y también encarceló a Pedro con la intención de matarlo. Pero su final llegaría de una manera que nadie esperaba. El día de su discurso, fatal Herodes viajó a Cesarea para dar un discurso ante una multitud. Se presentó con un manto resplandeciente, probablemente bordado con hilos de plata que reflejaban la luz del sol. Mientras hablaba, el pueblo, impresionado por su apariencia y elocuencia, comenzó a gritar: voz de un Dios y no de un hombre. Ecod 12:22. En lugar de corregirlos o dar la gloria a Dios, Herodes aceptó la adoración como si realmente fuera un Dios. Y en ese preciso momento, algo aterrador ocurrió. La sentencia inmediata de Dios, el versículo 23, dice: al instante un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Herodes fue atacado por gusanos desde adentro, y su muerte fue lenta y agonizante. ¿Qué le pasó realmente? El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I, también relató esta historia. Según él, Herodes sintió un dolor abdominal intenso en medio del discurso y cayó al suelo. 5 días después, murió de una enfermedad terrible. Los historiadores creen que pudo haber sufrido de gangrena intestinal o una infección parasitaria, como la tenía o lombrices intestinales. Cualquiera que haya sido la causa exacta, la Biblia y la historia coinciden en que su muerte fue un castigo divino inmediato. Otras muertes impactantes en la Biblia, el destino de Herodes, no es el único caso de una muerte aterradora en la Biblia. Aquí hay otros ejemplos. 1. Coré y su gente tragados por la tierra en Números 16,
un hombre llamado Coré se rebeló contra Moisés y Aarón desafiando su liderazgo. Como castigo, Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara vivos a Coré y a sus seguidores. 2. Los jóvenes devorados por osos en 2 Reyes 2, 23, 24. Un grupo de jóvenes se burló del profeta Eliseo llamándolo calvo. Como castigo, 2 osos salieron del bosque y mataron a 42 de ellos. 3. La esposa de Lot convertida en estatua de sal, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, advirtió a Lot y su familia que no miraran atrás. Sin embargo, su esposa desobedeció y en un instante se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19:26. Conclusión: ¿qué nos enseñan estas historias? A lo largo de esta serie, hemos explorado relatos extraordinarios, impactantes y muchas veces desconocidos de la Biblia. Cada uno de ellos nos muestra algo importante sobre Dios. Su poder es ilimitado, sus juicios son justos, pero también es misericordioso con quienes se arrepienten. La historia de Herodes es una advertencia clara. El orgullo y la arrogancia pueden tener consecuencias fatales. Su muerte nos recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Gracias por acompañarnos en esta serie. Hemos recorrido 5 historias sorprendentes que tal vez no conocías, pero la Biblia está llena de relatos asombrosos. Así que, ¿te gustaría una segunda temporada con más historias increíbles? Déjanos tu opinión.